Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros audio escuchas o video escuchas de Sepa Pregunta y bienvenidos a un podcast más. Esta vez estaremos hablando con Lulú Barrera. Buenas tardes, Lulú. Con ayuda de mi compañera Aranza Gómez. Buenas tardes, Aranza, también. Hola. Ok. Lulú Barrera, antes de comenzar, es una activista influyente dentro del movimiento feminista en México. Ha sido presidenta de Amnistía Internacional México. Actualmente dirige el programa de Luchadoras, un programa, una colectiva media activista que combate los estereotipos de género, la violencia en los espacios digitales, a través de la creación de contenidos para ocupar la red. Entonces, con base en esta información y bajo este contexto, nuestra primera pregunta es, tomando en cuenta las desigualdades de género en el contexto mexicano, ¿cuál es el alcance de las movilizaciones feministas en las redes sociales? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo creo que estamos viviendo como un momento sin precedentes en el feminismo en México en relación, no sé si lo vemos con las últimas décadas. Creo que justo que hoy existen estas redes sociodigitales que permiten que el discurso feminista se amplíe y llegue y se extienda y tenga un alcance muy grande a nivel nacional e internacional, están transformando muchas cosas, ¿no? No sé, yo podría hablar como de 4 niveles de impacto que identifico. Uno, creo que definitivamente es como la extensión o la mayor difusión y alcance del discurso feminista y sobre todo de la traducción del discurso feminista a mayores poblaciones. No sé, por ejemplo, creo que antes el discurso feminista estaba como muy vinculado a los estudios de género y estaba, pues, como se quedaba en el nivel de, o en el espacio más de, pues sí, los estudios formales, ¿no? Los estudios universitarios. Y creo que ahora con las redes sociales, algo que sucede es que se traducen esos conceptos complejos, ¿no? Que vinieron mucho como de la reflexión antropológica, por ejemplo, y que ahora se socializan como desde la experiencia vivida de las mujeres de una manera como mucho más accesible y eso hace que se extienda mucho más. Ese es un nivel. El segundo nivel de alcance que veo es justo como la apropiación, ¿no? Eh, la apropiación por parte de las mujeres que a su vez genera como núcleos organizativos nuevos y hemos visto cómo han surgido muchísimos colectivos feministas jóvenes que se organizan, se encuentran en las calles, en las universidades, las estudiantes, pero también, por ejemplo, no sé, en Argentina vemos las pibas, ¿no? Que son como chicas mucho más jóvenes a nivel secundaria. Entonces, realmente, o sea, por una es la extensión del discurso y la otra es la apropiación y la organización para la movilización, ¿no? Otra cosa que veo es que, y es un tercer como ámbito de alcance, es que sí está teniendo la capacidad de influir e impactar en las autoridades, ¿no? Ya representa un costo político no atender a las demandas que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, muy concretamente el año pasado, que se haya decretado una alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México tiene todo que ver con las marchas y las movilizaciones que hubieron ese año y las demandas, ¿no? Prácticamente yo considero que hoy el feminismo y las feministas son como de los sujetos políticos más fuertes que implican también costos políticos, ¿no? De demandas no atendidas para las autoridades y que están, o sea, está siendo como el espacio digital también como un espacio de exigencia de rendición de cuentas muy, muy fuerte. Y por último,
quisiera hablar como del alcance global. Sí creo que estamos viviendo un momento mundial de, ¿cómo decir?, de movilización feminista muy grande. Lo vemos en América Latina, pero también en otras partes del mundo, ¿no? En la India, en Polonia, ahora las movilizaciones también que han surgido. Y todo eso está en gran medida relacionado a este potencial de comunicación online que también dan las tecnologías del Internet, ¿no? Ok, Ok. muchísimas gracias. Las dificultades presentadas en las redes, como la manipulación de información, afectan la credibilidad, el alcance u otro aspecto al movimiento feminista. Definitivamente, definitivamente sí. Creo que a lo largo de este año también hemos visto y hemos experimentado, ¿no? En carne propia, digamos, los impactos de oleadas de odio que hay en redes sociales. Han surgido, creo que a partir como de la intervención de monumentos, principalmente, y bueno, también de la defensa por la despenalización del aborto por parte de las feministas, hace que haya surgido en contra como una oleada también de ataques cibernéticos por parte de grupos de derecha organizados. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a surgir hashtags como fake ministas, ¿no? O por ejemplo, no son las formas o ellas no me representan, etcétera, que tienden justo a dividir porque no están de acuerdo con la acción directa, digamos, y desvían el foco de atención del tema de la violencia contra las mujeres hacia las formas de manifestación, ¿no? No sé en qué medida podemos considerar que son o no fake news, ¿no? O desinformación, pero sí son parte como de un fenómeno de polarización de redes y de Internet, ¿no? Donde hay batallas que se están librando en tiempo real en la conversación social, en Twitter, por ejemplo, y que también van acompañadas de otras formas de agresión contra las colectivas y las activistas, que es, por ejemplo, la vigilancia de sus cuentas personales, ¿no? Que se llama doxeo. Y también, bueno, y se los cuento porque en Luchadoras hemos tenido como un papel muy activo en el monitoreo de todas estas marchas y también desde el año pasado, somos sujetas constantes de ataques cibernéticos todo el tiempo, ¿no? Ataques cibernéticos que sí, literal, llegan a nuestras redes sociales y nos insultan, nos amenazan, ¿no? Y eso definitivamente pues tiene como el objetivo de debilitar, ¿no? De debilitar a la colectiva, de debilitar el movimiento, de ponernos en duda, poner en duda nuestra voz, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias con las que hemos sido atacadas, además como de recibir mensajes directos en nuestras redes sociales a través de inbox insultándonos, amenazándonos con imágenes de Díaz Ordaz o cosas así, es que entraron a nuestra página de Facebook a calificar el sitio, más bien a descalificar el sitio, ¿no? Entonces entran y nos ponen una estrellita, no sé, de 5 o 4, no sé cuáles son las posibles, y nos empiezan a poner, son violentas, no les crean, son unas vándalas, etc. Entonces tu página empieza a tener menos como rating de valoración y eso tiene algunas implicaciones en cómo Facebook coloca tus contenidos y el algoritmo, etcétera, ¿no? En nuestras transmisiones live que hacemos todo el tiempo, ya sabemos que tenemos que tener como a una cuadrilla de compas vigilando los comentarios de troles, porque literal han llegado a entrar troles provenientes de hasta 15 grupos distintos en nuestra transmisión en tiempo real para insultarnos mientras hacemos la transmisión. Y esto definitivamente es como una estrategia de censura, porque, por ejemplo, mientras estamos conduciendo el live, tanto quien conduce el live como las invitadas, como todo el equipo,
ve todos los insultos, ¿no? Que pueden empezar con estrategias como muy sutiles según, de, por ejemplo, no se escucha lo que están diciendo, ¿no? Como para distraernos y que nos empecemos como a preocupar por un tema técnico cuando en realidad no es tal, ¿no? O luego, hazme un sándwich, ¿no? O quiero hablar con el hombre a cargo. Y ya después, o sea, porque como ya estamos familiarizadas, no acostumbradas, pero ya detectamos, ya identificamos esas formas de agresión, no les hacemos caso y entonces van subiendo y subiendo de nivel hasta que empiecen ya a amenazarnos, ¿no? Entonces, realmente sí existen estrategias organizadas de ataque virtual en contra de las feministas, que lo que quieren hacer justo es frenar como esta ola que está más fuerte que nunca. Bueno, como una pregunta extra ahorita con las dos respuestas que nos acabas de dar, tanto de lo del alcance y estos ataques, me surgió una duda y no sé si te la podía hacer. Bajo el contexto de que también tenemos desigualdades en qué personas de México, o bueno, específicamente en México, pero también hablando en todo el mundo, que no todos tienen el mismo acceso a las redes sociales, ni el conocimiento, ya sea por nivel socioeconómico o incluso de la edad. Eh, ¿Crees que también esto sea una limitación cuando hablamos del movimiento feminista, tomando en cuenta estos ataques cibernéticos, si le restan más credibilidad o si sean un obstáculo importante ahorita en el movimiento feminista, o ya es algo que han estado acostumbradas desde hace mucho tiempo y ya saben cómo lidiar con eso? Creo que hay dos preguntas en tu pregunta. Y una tiene que ver con las brechas digitales que todavía persisten y otra con cómo hemos naturalizado la violencia cibernética, ¿no? Em, Definitivamente, bueno, nosotras somos unas convencidas de que la perspectiva feminista nos obliga a pensar en el mundo desde la perspectiva de género, ¿no? Y eso significa eh, examinar cómo se vive el mundo, ¿no? Se experimenta la vida a partir de las ideas dominantes de género y las desigualdades de género. Y en Luchadoras tenemos súper claro que la violencia que vivimos en línea es una extensión de la que vivimos offline, ¿no? De hecho, nos gusta mucho este término que es lo on life, ¿no? Se acuñó hace algunos años, lo pueden buscar en internet como el manifiesto on life, y justo esta idea de lo on life es como esta amalgama indisociable entre las dos esferas que normalmente hemos tendido a entender como lo online y lo offline, como si virtual y real, como si fueran dos cosas separadas, ¿no? Y no estuvieran vinculadas. Y en realidad todo lo que pasa ahora sabemos que es así, está amalgamado, ¿no? Lo que sucede en el espacio digital tiene impactos en el mundo material y viceversa. Desde ese punto de vista, por ejemplo, eh, otro dato importante es que en México el 70% de la población ya tiene acceso a Internet. Y otro dato importante es que el 56.1% de esas personas usuarias son mujeres. Pero si nos quedamos con el análisis cuantitativo, nos perdemos de una mirada quali, que es la que es capaz de aceptar que tenemos esta mirada de género multidimensional, ¿no? Y definitivamente, por ejemplo, estamos viendo cómo las tareas de los cuidados, gracias a la encuesta nacional de uso de tiempo, los cuidados siguen siendo asumidos en su mayor parte por las mujeres. Y uno de los principales usos de Internet hasta antes de la pandemia era para el esparcimiento y el entretenimiento. Entonces, si las mujeres tienen menos tiempo que dedicar al esparcimiento y al entretenimiento porque están dedicándose a tareas del hogar, podemos decir que potencialmente están usando menos Internet, ¿no? Tienen menos tiempo libre para usar Internet, por ejemplo, para su recreación o su esparcimiento. También es cierto que en los espacios rurales también el acceso es mucho menor
Y todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta y analizar cuando pensamos en el uso de Internet y cómo las desigualdades que están fuera de Internet se trasladan al interior de Internet. Otra limitante, desde mi punto de vista, es que tenemos una educación digital muy acrítica, ¿no? Se nos tiende a enseñar el uso de las tecnologías como cómo usar el PowerPoint o el Excel mejor para tu vida profesional, ¿no? O el Word para hacer tus tareas, tus ensayos, o para cuando seas profesional y estés en el ámbito de trabajo. Y no tenemos una perspectiva crítica. ¿Cuáles son las relaciones de poder que atraviesan Internet? Son espacios dominados por corporaciones, ¿no? ¿Cuáles son las corporaciones que están cooptando el espacio cibernético? ¿Qué es el software libre? ¿Cómo podemos generar opciones que no reproduzcan el sistema capitalista, ¿no? ¿Cómo podemos moldear las tecnologías? ¿Cuáles son los derechos humanos que tenemos en Internet, ¿no? ¿Qué hay de la vigilancia, de los algoritmos, del uso de nuestros datos para el mercadeo, ¿no? Todo eso no se nos enseña. No tenemos una educación tecnológica crítica, ¿no? Como que solo la vemos como una herramienta para el desarrollo profesional y no como un espacio social complejo atravesado por relaciones de poder. Entonces, también es muy importante que le añadamos como este ámbito de, de análisis para poder tener una apropiación crítica de las tecnologías. Y bueno, sobre la normalización de la violencia cibernética, eh, nosotras en Luchadoras en 2018 hicimos un análisis, una investigación de cómo las mujeres candidatas a puestos de elección estaban siendo atacadas digitalmente. Y ahí nos dimos cuenta, hablando con algunas de ellas, por ejemplo, que les decíamos, bueno, cuando te pase algo en Internet o alguien te ataque, dinos para poderlo registrar porque estamos haciendo este estudio, etcétera, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que algunas nos decían, no, bueno, no, a mí no me ha pasado nada grave en Internet, ¿no? Y entonces ya les decíamos, bueno, es que a nosotros, por ejemplo, nos dicen que nos regresemos a la cocina, ¿no? A cuidar a los nietos o a hacer tortillas. Y entonces me acuerdo que algunas nos decían, ah, no, eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, en realidad también, así como hemos normalizado como, o estuvo normalizado mucho tiempo como el acoso en la calle, ¿no? También se está tendiendo a normalizar que el espacio cibernético sea un espacio violento donde nos relacionamos y se nos insulta por ser mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, sí es algo sobre lo cual hay que hacer mucha sensibilización. Ok. Bueno, y como última pregunta, que esto es como pues una dinámica que tratamos de hacer en el podcast, pues ahora que estamos pendientes a los medios por la pandemia y muchísimo más común, ¿qué pregunta nos hace falta plantearnos en torno a los retos que hemos comentado a lo largo del podcast? Yo creo que una pregunta es cómo transformar, ¿no? Eh, cómo transformar y que no hay una sola respuesta. Mucho cuando trabajamos desde el ámbito digital, decimos que la respuesta es ecosistémica, ¿no? Y multiactor. Es decir, todo el mundo tiene algo que hacer, ¿no? A veces tendemos, sobre todo como desde los espacios más institucionales, a pensar en cuál es la política pública que debe existir en torno a tal, ¿no? Y es una política pública sí hace falta una política pública, ¿no? Que establezca medidas de prevención, ¿no? Que establezca medidas de atención, de sanción también, que haga cambios estructurales, que informe, que establezca mecanismos, ¿no? A mí me pasa algo, ¿dónde me oriento, ¿no? ¿Quién me puede apoyar? Y no solo me refiero a denuncias a nivel penal, sino
de todo tipo. Pero va más allá de esa salida tradicional, digamos, pero que es muy importante, la de la elaboración de política pública y más en este tiempo de COVID, que toda nuestra vida ya se trasladó al espacio digital, ¿no? Em, donde las autoridades tienen que tomar una responsabilidad de entender qué está pasando ahí y de establecer como estrategias para que sea un espacio seguro. Pero también, generalmente cuando pensamos en autoridades, pensamos en el gobierno, ¿no? Las empresas de Internet tienen mucho por hacer. Desarrollar protocolos en sus plataformas accesibles, claros, ¿no? Las autoridades escolares tienen todo por hacer. Muchas agresiones digitales suceden en el entorno escolar y las autoridades escolares de todos los niveles, primaria, secundaria, universitaria, se lavan las manos y dicen que no les toca hacer nada, que sus protocolos no tienen por qué atender, en el espacio laboral también. Entonces, todas las autoridades en todos los niveles deben de responsabilizarse y hacer algo para que Internet siga siendo un espacio con potencial transformador y no reproductor de las violencias estructurales que ya vivimos. Bueno, pues muchísimas gracias por todo esto que nos has estado platicando, Lulu. No se olviden de checar todas nuestras redes sociales de CEPAP Pregunta para continuar escuchando podcasts y escuchar, si no han escuchado, los pasados. Y no se olviden también de checar la página en Twitter de Luchadoras MX para seguirnos informando al respecto. Y @lulifera para seguir a Lulu, que pues constantemente nos está informando acerca de estos temas que pues en realidad casi no se tocan. Entonces, pues muchísimas gracias por escuchar y por tu tiempo, Lulu. Y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.